De este Congreso Internacional. Tengo el honor de presentar al doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es también profesor de Derecho Constitucional en el Colegio México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Quien nos acompaña y comparte su experiencia en este Congreso Internacional Cosmos con su conferencia titulada El lenguaje de justicia. Sea nuevamente bienvenido, doctor Querétaro, a su casa. Espero que disfrute de su estancia y recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, hola y gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en el Congreso Cosmos y de verdad que me parece bien necesaria una reflexión sobre la justicia, no solamente desde una vocación crítica, ¿no?, sino propositiva. Y en ese sentido, los números y los datos que arroja desde hace tiempo el sistema de justicia penal en el estado de Querétaro es necesario evaluarlos desde otras dimensiones para que se puedan replicar más allá del propio Estado. Entonces, de verdad, yo estoy muy contento de poder aportar algunas reflexiones. Ahora bien, por lo que no estoy tan contento es que el profesor Atienza dijo que habría que desconfiar de todo lo que viene del norte. Y yo soy de Monterrey, Nuevo León. Y a pesar de algunos de nuestros políticos y algunas de nuestras ideas en justicia penal, como era cortar la mano a los delincuentes, ¿no?, o aumentar constantemente el uso de la militarización propiamente en el Estado, siguiendo esta vocación más de corte nacional, pues les pido que me den un voto de confianza, por lo menos para tratar de compartirles algunas reflexiones de manera sucinta antes de la hora de la comida. En ese sentido, la ponencia o la charla que trataré de idear algunas ideas al respecto, tiene por nombre El lenguaje de la justicia, ¿no? Y sobre esto me parece que es una de las cuestiones más pertinentes para poder evaluar resultados confiables y para tener una buena métrica respecto a qué tanto nos acercamos al sistema. Y partimos de esa premisa, gente. Partimos de la premisa de que el derecho es lenguaje. El lenguaje comunificador de cualquier comunidad política necesariamente debe servir para tender puentes o para igualar. La idea que a mí más me gusta de los operadores de justicia es la idea de un profesor argentino, de Martín Bomer, que habla de los igualadores retóricos. El derecho como tal, entendido como una tecnopraxis, como una práctica humana que debe estar orientada por ciertos fines, pendula preponderantemente del lenguaje. Aquí, lo más paradójico, gente, es que si nosotros como abogadas, como abogados, no hacemos una reflexión sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo utilizamos el lenguaje, parecería que existiría una contradicción performativa entre lo que hacemos y nuestro trabajo, ¿no? Porque no se puede negar que quienes ejercemos esta profesión, quienes estamos dentro del campo del derecho, parecería que hablamos raro, ¿no? A veces no se nos termina de entender. Existe una creencia popular de que los abogados hablan en difícil, ¿no? Que para que hablamos y nos comunicamos para que no se nos entienda, como aprovechándonos del lenguaje para diferenciarnos del común de las personas. Y aquí inicio con una preposición. El derecho, gente, es demasiado importante para solo dejárselo a los abogados. Mantener el monopolio del lenguaje jurídico debe ser considerado una afrenta hoy en día, ¿no? Porque en algunos casos a los expedientes le llamamos autos, a las páginas fojas, a las decisiones proveídos, al caso que investigamos subyúdice, a los abogados letrados y al propio juez el acuo. ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Son palabras que van desde empero, coadyuvar, provisorio, devengar, eximir, numeral, inconcuso, soslayar, determinancia, máxime, ingénico, adminicular, envergadura, contumaz,
Cololario, nugatorio, superstite, incardinar, acicate, menester, óbice, impetrante, expediente de marras, el doliente, considerando, resultando, el diciente, encomento, defenestrar, verbigracia. Gente, ¿a quién le estamos hablando? ¿No? Esto… Ojo, gente. Lo que voy a tratar de hacer aquí es una reflexión de carácter crítico respecto al lenguaje de la abogacía y en un segundo momento, que es lo que le pido el voto de confianza para los norteños, es algo más de carácter propositivo. Hay una salida o hay un atolladero en el sistema de justicia. Esto, gente, no es solamente una problemática propiamente de fiscalía, de los operadores jurídicos que se encargan de estar en el foro. Esto no necesariamente es algo relativo a la práctica o solamente a aquellas personas que están en constante ejercicio del derecho. Les voy a poner un ejemplito para ver qué les suena o a ver qué les resuenan estas palabras que, como bien decía Manolo hace algunos instantes, parecería que las comas, los puntos y seguidos las cobran o nos los van descontando de nuestro salario. A ver a qué les suena esta redacción. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La primer consulta popular en la historia de México. Tema aparte, las cuestiones de legalidad en Suprema Corte, tema aparte las cuestiones políticas, ideológicas y todo el aparato reproductor de una serie de cuestiones más bien de carácter propagandístico. Centrémonos en la gramática y en el ejercicio semántico de poder formular una pregunta que en lugar que nos haga tener un debate público respecto a una cuestión de profundo impacto en nuestro marco constitucional y hasta el futuro de la cultura del desarrollo de la cultura jurídica, parecería que lo que estamos utilizando es el derecho como herramienta para obstaculizar que las personas realmente entiendan. Esto, gente, no es otra cosa que el lenguaje de la justicia, que en terminología de la ministra presidenta Norma Piña, ella misma ha nominado el abogañol. ¿Qué es el abogañol? Es el lenguaje hermético, esa deformación del español y del castellano que vamos inundando de latinazgos, que vamos inundando de palabras extrañas, que vamos ideando estrategias lingüísticas para que antes que se nos pueda entender, al final del día tengamos el monopolio del derecho. Y esto nos lleva a una reflexión propiamente sobre la vocación social que debe tener cualquier sistema de justicia. El derecho como tal, cualquier reforma jurídica, cualquier reforma legal, no cambia realidades por sí mismas. Es necesario que los operadores entren al ejercicio interpretativo y argumentativo del mismo. Aquí la gran pregunta, y creo que ha salido en varias ocasiones a lo largo del presente foro, parecería que la gran ausencia de cualquier reforma jurídica en sistema de justicia penal, en sistema ahora que estamos discutiendo la materia electoral, parecería que son las escuelas de derecho. Desde el año 2000, desde que llegó la transición partidista y la democracia y la alternancia en este país, ningún presidente de la República, pasando desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, ha hablado sobre la formación de los operadores jurídicos. Por más que hablen de reformas estructurales, de transformaciones, de cambios, si no tenemos en el centro a las escuelas de derecho y al futuro de los abogados y las abogadas, este país no va a tener una cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque al final del día lo que estamos viendo es que en México, desde 1994, cada semana se crea una nueva escuela de derecho. Es decir, en el país hay más escuelas de derecho que en toda Alemania y España juntas, que todo Canadá. Solamente en el estado de Puebla hay más escuelas que todo Estados Unidos. Nada más para darnos una dimensión. ¿Quiénes están educando a nuestros operadores jurídicos? En ese sentido, el tránsito por la Facultad de Derecho, por la Escuela de Derecho, se vuelve enteramente un ejercicio más bien de resistencia. Lo decía Granados Chapa, editorialista connotado mexicano desde hace algunos años. Para ser abogado en México, lo único que se necesita es inscribirse y no morirse. Esta reflexión sobre cuál es el lenguaje que utilizamos en la justicia, simple y sencillamente me lleva a hacer algunas ideas en ese sentido, a que gran medida de los pendientes de nuestra justicia en México
transitan por el lenguaje y por cómo nos comunicamos. Por esta noción propiamente de entender que por más que refinamos el componente técnico en la profesión, si no hacemos una reflexión sobre cómo nos estamos comunicando con personas que no son parte de nuestro gremio, el panorama resultará bastante catastrófico, ¿no? En ese sentido, lo que a continuación me propongo hacer es tratar de identificar algunas características o estrategias del afamado abogañol. El abogañol no se enseña en las escuelas de derecho, gente. ¿Cuándo les enseñan a los estudiantes a hablar latín? ¿Cuándo a los estudiantes se les enseña a que la forma resulta más importante que el fondo? Esta es una reflexión que tenemos que hacer. Ojo, y de nueva cuenta, y no se me malinterprete, si a alguien le interesa, muchas de estas ideas las voy a estar publicando eventualmente en un artículo académico, ¿no? El derecho como tal tiene un componente técnico y contra eso no nos vamos a pelear. Claramente, el componente técnico, jurídico, de materias tan especializadas como el día de hoy pueden ser cuestiones fiscales en materia penal, competencia económica, es necesario. Es un lenguaje técnico. No estamos aquí hablando a que se cierren todas las escuelas de derecho y cualquier persona pueda ejercer la profesión, en absoluto. Lo que estamos hablando es de regulación de la profesión y en un segundo momento de si esa regulación no va a llegar, porque parecería que en México le tenemos miedo a esas ideas de colegiación y certificación y parecería que la única manera de salir adelante es creando nuevas escuelas de derecho. Aquí la respuesta es entender que gran parte del ejercicio para poder comunicar el lenguaje de la justicia radica en ejercicios que nosotros mismos seamos conscientes a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? En ese sentido, dividiré mi exposición en dos grandes momentos. El primero, de los usos y abusos del abogañol. 5 características bien perjudiciales que como gremio, ojo, no tienen aquí a un premio Nobel, tienen a alguien simple y sencillamente que de verdad está haciendo una reflexión sobre el lenguaje. Me parece que hay cosas bien importantes que se están haciendo en materia de justicia desde corte institucional. Hay cosas que están cambiando y se tienen que aplaudir, se tienen que medir y se tienen que ver. Pero la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas pasa por el ámbito de las percepciones que tenemos del lenguaje. Si les comparto una pregunta de la consulta popular como la que aprobaron una mayoría de ministros y ministras en la Suprema Corte tan solo hace un par de meses, ¿quién carajos va a querer participar? Si ni siquiera le entiendo. Era la consulta a los expresidentes, decían uno. No, otros tenemos que cuidar el debido proceso. Tema ideológico aparte. Lo mismo pasó con el caso del Brexit en Gran Bretaña y lo mismo con los acuerdos para la paz en Colombia. Existen estudios, gente, de que si el lenguaje jurídico, el lenguaje de la justicia va mermando las capacidades para entender y para acercarnos al mismo, lo que tenemos que hacer es destecnificar el lenguaje. Destecnificarlo en un segundo momento, que es una de mis principales críticas. Parecería que ahora todo nos gusta en scrolling, todo nos gusta en coloritos, en infografías, todo nos gusta, ya leer es una cosa del pasado. Lo de hoy es abrir un TikTok con perritos y ponerle música de Taylor Swift. No va por ahí, gente. No va por ahí. Eso será para una óptica más de divulgación, pero no de pedagogía. La necesidad de entender que el derecho como tal se tiene que seguir pendulando entre un ejercicio argumentativo, interpretativo, que transite por la razón práctica, va a seguir siendo necesario. Pero si en un segundo momento lo que queremos es comunicar esas sentencias, esas demandas, esos artículos, esas transformaciones jurídicas, indispensablemente tenemos que apoyarnos en algo básico, gente. Y esto lo he platicado mucho con no solamente mi amigo, sino mi maestro Manuel Atienza. Estamos hablando de que ahora la argumentación transita de manera horizontal por muchos de los currículums en las escuelas de derecho. Y les metemos argumentación, así como hace algunos años nos metieron derechos humanos y ahora viene el género, la transversalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como si la solución fuera modificar los planes de estudio y no hacer una profunda reflexión respecto a una concepción que debe de tener una escuela de derecho. A respecto qué es lo que hace un profesor dentro del aula, cómo evalúa, cómo genera discusiones, quiénes son los alumnos, cuál es el perfil de escuela de derecho que tenemos antes que simple y sencillamente otorgando reboes por todo el país o abriendo la matrícula hacia más posibilidad de estudiantes que la cursen. Bueno, en ese sentido,
para hablar propiamente de las alternativas del abogañol, aquí lo que nos corresponde es un mayor trabajo. El gremio es muy acomodaticio. Ser abogado, gente, no es física cuántica. Ser abogado, simple y sencillamente, a lo largo de muchas de las historias y tradiciones de nuestra cultura jurídica, es un ejercicio memorístico de conocimiento. ¿A cuánto nos asombraba que el profesor de mercantil se dijera de memoria el artículo 555 del Código de Comercio? Era una cosa fantástica. Memoria, 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 conocimientos, conocimientos. La formación jurídica de los operadores jurídicos del futuro, si queremos tener un poco de futuro en esta profesión, debe transitar no solamente por conocimiento, sino también por habilidades y valores. Y ahí, gente, es donde yo sinceramente creo que transita el tema del lenguaje. El derecho es lenguaje. El derecho comparte la gran característica con una literatura, una buena literatura, en que puede generar narrativas y puede generar condiciones para que las personas se interesen, o por lo menos para que las personas no le tengan miedo. ¿Qué son los abogados?, dice Loren Friedman, sociólogo de la Universidad de Stanford. Los abogados son como los sepultureros o como los dentistas. La gente solo va a verlos cuando tiene problemas, cuando es el último remedio. El sistema penal, como el último ejercicio y eslabón de la cultura jurídica actual, parecería que es eso. Primero, agotar todas las instancias antes de involucrarse el sistema de justicia, porque ¿qué sucede con un sistema de justicia? La revictimización. Y por eso los índices de denuncia, y por eso no es algo agradable, por eso vamos a cifra negra, por eso vamos a archivo, porque es mejor asumir la derrota. Es mejor tirarse a la ilegalidad y a la arbitrariedad antes que confiar en un sistema, porque sinceramente creo que el tema del lenguaje es fundamental para hacer una mejor narrativa y una mejor pedagogía al mismo. Una vez acabada esta breve y pequeña introducción, voy a entrar a dos grandes momentos de mi conferencia. La primera, como les dije, a caracterizar el abogañol, o por lo menos a ser conscientes a lo que me refiero. De aquí no invitamos a que salgan y que vayan a escribir la próxima novela ganadora del premio Nobel, en absoluto. Pero el derecho puede servir para comunicarse de una mejor manera. Una cuestión es lo técnico, lo argumentativo, la ciencia propiamente del derecho, y otra es cómo lo vamos a comunicar. En ese sentido, parecería que el abogañol se nos va entrañando y se nos hace parte de nuestra cultura jurídica y terminamos por abrazarlo y hasta morirlo y es hasta defendernos, ¿no? 5 características del abogañol en un momento, y en un segundo momento, más de carácter propositivo, le he titulado el tercer apartado de mi ponencia, Hablando se entiende la gente, ¿no? Parecería que en estos momentos de polarización, de posverdad, de populismo, parecería que el lenguaje ha perdido su valor. Las palabras se menosprecian, gente. La palabra mafia del poder, mafia económica, mafia electoral, la palabra mafia ha perdido por esa idea de que se van vaciando las palabras de su significado. En ese sentido, hablando, si no nos podemos entender en el actual contexto y como una profesión de letras, de nueva cuenta, el panorama parecería que está bastante pesimista, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta es propositiva. Empiezo con 5 caracterizaciones del abogañol. El uso del latín. El latín en el ejercicio de las demandas, el latín en las sentencias, no hay nada malo en contra de usar latín, ¿no? A pesar de que la Iglesia Católica lo derogó muchísimo antes que nosotros como gremio, ¿vale? El latín como tal tiene una función para estudiar, para entender la etimología de las palabras, pero en ese sentido el uso y abuso del mismo parecería que caracteriza más a una profesión que habla más de la forma que del fondo, más de lo estético que de lo ético, como si no hubiera una traducción para el latín. Qué bueno que aquel que quiere utilizar latín en su demanda lo utilice. Perfecto, no somos nosotros la policía de la gramática ni de la ortografía. Sin embargo, pensando de nueva cuenta en algo que de la teoría de la argumentación ha teorizado mucho Neil McCormick, en la idea de auditorio, realmente un juez, cuando le llega una demanda, cuando alguien haga un escrito, va a decir, mira, el abogado sabe latín y en ese sentido le voy a dar la razón. Este tipo de cuestiones, gente, parecería que no terminamos de comprender los alcances y las limitaciones del mismo. Si ustedes quieren hacer un artículo académico en lugar de una demanda, están en todo su derecho, pero hay que tener en clave el auditorio. El uso y el abuso del latín es una de las principales características del abogañol, es decir, de utilizar giros lingüísticos para ir minando la capacidad de entendimiento, la capacidad
de comunicación entre dos pares, ¿no? Segunda, extensión significa calidad, ¿no? En la escuela, pensemos todos los que transitamos por una escuela de derecho, profe, ¿cuál es el mínimo o el máximo de páginas? 30 páginas de la monografía final. Describo 30 páginas sin problema. Que digan algo serio, probablemente una, ¿no? Este tipo de cuestiones, de creer que la longitud es una característica innata de la profesión, va generando esa noción de que tiene que tener un número específico de caracteres de extensión. Sentencias, demandas, levantar informes, este tipo de cuestiones, pensamos que mucho ruido al final del día se traduce en pocas nueces. La necesidad, gente, de hacer un trabajo más exhaustivo hacia lo que comunicamos es indispensable. Parecería que redactamos algo y estamos listos para presentarlo. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio en las clases que imparto en el doctorado y en jurídicas, que les digo a gente que están haciendo temas interesantísimos de doctorado, de metaética, de teoría del derecho, que les digo, resúmanme su tesis en un párrafo y compártansela a su pareja, a su primo, a su tía, y explíquenle qué están haciendo en un lenguaje no científico, no técnico. El mismo ejercicio lo podemos hacer para cualquier documento jurídico. Creo que esto es un gran pendiente de nuestros legisladoras y legisladores y también de parte del gremio como propiamente juristas, y ya no hablemos propiamente de las sentencias de nuestros juzgadores. Ojo, aquí el problema es que no sabemos, en México no sabemos de puntos medios, ¿no? Aquí es extremos, o ganamos el quinto partido o ni siquiera calificamos al mundial. No conocemos de puntos medios. ¿Qué es lo que luego me entregan? Tweets, 140 caracteres de un trabajo final. Oye, bueno, gente, sentido común, práctico de entender que el lenguaje no puede tampoco resumirse a una red social, no se puede resumir propiamente a un enunciado para tratar de argumentar. Esto implica trabajo. Esto será una obviedad, pero parece que se nos olvida, o parece que el copy-paste nos ha hecho mucho daño a la profesión. La idea de machote, la misma idea, la palabra machote, ¿no? Ya de entrada para un extranjero resultará paradójica, ¿no? La idea de cambiar nombres, de no hacer una demanda desde cero, de no entender propiamente la relación que hay entre un litigante y una juzgadora, parecería que es algo que no nos terminamos de entender. Esto de por sí ya es bastante complicado. A lo largo de la carrera, ¿cuántas sentencias estudiamos? Bueno, las llamativas, marihuana, matrimonio, aborto. ¿Cuántas sentencias conocemos, manejamos, criticamos, leemos? ¿Y por qué les voy a poner a leer a mis alumnos una sentencia si sé que no me la van a terminar de leer? Si sé que 150 páginas, las primeras de antecedentes, las primeras de la historia de Roma para entender el concepto de usufructo, simple y sencillamente son paráfrasis que no nos llevan a ningún lado. Este tipo de cuestiones, gente, es necesario replantear. La longitud, el copy-paste, el utilizar un sistema que más bien radica y pendula en creer, en que más ruido se haga, tenemos mejores argumentos, resulta bastante preocupante. Hay distintos tipos de argumentos, hay distintos tipos de falacias. Usar el copy-paste no es argumentar, ¿vale? Usar la paráfrasis no es un ejemplo de argumentación. Ya no hablemos de cuántas demandas conocimos a lo largo de la carrera de Derecho. ¿Cuántas demandas leímos? ¿Cómo es una demanda? Parecería que las demandas y el ejercicio de la abogacía, los informes, documentos jurídicos, no los conocemos hasta la práctica. Detrás de lo que estoy haciendo, gente, no es más que una reflexión sobre la enseñanza jurídica y sobre una enseñanza del derecho muchísimo más de corte práctico, sin necesariamente olvidar el punto medio en torno a la teoría, ¿no? El 3 es el denominado por Alberto Binder el ritualismo y el secretismo. La idea de hermetismo en la profesión gusta mucho, ¿no? La idea de palacio de justicia, la idea de su señoría, la idea de esta cuestión que el escritor Juan Villoro ha dicho en distintos espacios,
que en México, a pesar de que no es una monarquía, teniéndole la comparación de España, parecería que importa más el título nobiliario, a pesar que están prohibidos por la Constitución. El doc, el lic, ¿no? El profe. Esta idea de diferenciación empieza desde un ámbito ritualístico. Era Kafka lo que describió en Ante la Ley, en el cuentito que habla que para conocer la justicia tienes que pasar puertas detrás de guardias cada vez más altos, cada vez más fuertes, y al final, en intentar llegar a descubrir qué es la justicia, las personas fallecen, las personas se quedan a las puertas de la justicia. Eso es el ritualismo, aparentar que uno es abogado antes que ser abogado. La necesidad de disfrazarse propiamente como un profesional del derecho cuando ni siquiera estamos en condiciones de poder argumentar que tenemos un título validado por una universidad que comprobó que un trabajo de final de grado lleva los requisitos y las constancias necesarias para solventarse. Eso es el ritualismo, gente. Eso es uno de los más grandes problemas, que es una de las características y derivaciones del abogañol. Creer que la conjunción del latín de longitud va a generar la noción de que es más importante en este país, tristemente, parecer abogado que ser abogado, ¿no? La 4 me parece fantástica. La 4 es algo que ya también lo mencioné. Hablamos de teorías de la argumentación, hablamos de los clásicos, de los precursores, de la teoría estándar, y ya todos estamos viendo teorías de la argumentación en las escuelas de derecho. Por fortuna, hay mucho trabajo en estos momentos, ¿no? Pero no sé si mejor, antes de dar teoría de la argumentación o argumentación jurídica en lato sensu, sería mejor enseñar ortografía, redacción. Bajémosle, ojo, esta es una reflexión que he hecho con varios colegas. Parecería que la prepa se convierte en la secundaria y la carrera se vuelve la prepa y la maestría se vuelve la carrera, y se vuelve una regresión en el proceso educativo, ¿vale? En ese sentido, me parece que no es compatible. La generación de habilidades que ayuden a una mejor comunicación en el lenguaje jurídico transita por cursos básicos de ortografía, de sintaxis, de redacción, y hacer una reflexión. ¿Cuántas demandas hicimos en la carrera? ¿Cuántas personas, colegas de generación, terminaron en un juzgado? Y al final del día, ¿cómo aprendes a sentenciar? ¿Cómo generas un equipo para que realmente te haga sentencias que tengan sentido y que puedan solventar una crítica? La necesidad de solventar una gramática deficiente transita por volvernos y reivindicar a la abogacía como una profesión de letras. De nueva cuenta, que vengan los cursos de argumentación, que vengan los cursos de derechos humanos, de género, pero necesitamos escribir, gente. Las nuevas generaciones, y no lo hablo con esa alma vieja que suele caracterizar a los profesores, en absoluto. Las nuevas generaciones ya no están escribiendo a mano. Perfecto, que lo hagan todo online, que lo hagan todo con las nuevas inteligencias artificiales, con el chat que hace demandas de amparo y pasó el examen de la barra en Estados Unidos. Todo bien, pero integremos la necesidad de por lo menos no depender de un procesador de texto, la necesidad de entender la referencia y la valía que tiene un diccionario. Venga, no hablo de nueva cuenta de cambiar toda la currícula y en lugar de enseñarles a Maynes, ahora les vamos a enseñar Real Academia, en absoluto. Creo que puede ser compatible. Y esto, de nueva cuenta, depende de las personas que están formando a los operadores de justicia. No seamos injustos si después por la calle les estamos exigiendo a distintos operadores de justicia que nos hablen claro, que nos hablen con esta idea cultural que mencionaba hace unos momentos Edna Jaime. La necesidad de poder tener 5 años, 4 años para reflexionar y para fomentar habilidades y valores transita indispensablemente por la escuela de Derecho. La persona que ya está en la práctica profesional difícilmente va a tener ese tiempo para ponerse a estudiar, para compartir reflexiones con sus pares. Y 5, una temática compleja, pero creo que hay que mencionarla, y además ya se fue a tienza y no me va a golpear, en el sentido metafórico, argumentativo. Lenguaje no incluyente. Sinceramente, yo creo que al día de hoy el no utilizar algún giro lingüístico para poder comunicarse con un auditorio involucrado, me parece que al final del día va mermando el actual contexto en el que nos encontramos. Ojo, no hablo de charlatanerías, porque eso es lo que es, de cambiar absolutamente todas las letras y poner una X o poner una arroba. No, pero hay estrategias, gente.
que digamos, no, se está mermando el lenguaje, no va a haber capacidad de entendimiento, que hablemos de todes, que hablemos... La idea de identidades y representación va a ser una de las ideas que van a cambiar por completo el lenguaje en los próximos años. Gente, el lenguaje no es algo inmutable, el lenguaje no depende de estos señores que están en Madrid, en la Real Academia, diciendo qué se vale o qué se vale. El lenguaje es algo mutable. El lenguaje es una manifestación cultural que dependerá de ciertas características en un tiempo y espacio. Si estamos en un momento donde el movimiento feminista resulta el movimiento más grande que está simbrando los cimientos del Estado y de muchos fenómenos culturales, tendremos que entender que habría que tener alguna reflexión sobre por qué hablamos en masculino genérico. ¿Y cuáles son los problemas que esto conlleva? De nueva cuenta, no es un tema que sea de absolutos. Aquí lo que pasa es que de nueva cuenta no conocemos puntos medios y nos vamos absolutamente a cambiar toda la Constitución, a hacer una reforma constitucional para que hable de las y los senadores, las diputadas y los diputados. Gente, ese tipo de cuestiones a mí en lo particular no parece que abonan propiamente a una necesidad de replantear el lenguaje jurídico. Lo que sí creo necesario es entender que el actual lenguaje del derecho, como está construido, puede muchas veces generar una discriminación o generar una distancia entre aquellas personas que se tratan de acercar propiamente a estos temas para que se les imparta justicia. No seamos tampoco fatalistas, pero gente, ¿cuál es, por lo menos en mi tierra, en Nuevo León, cuál es el delito más denunciado? Violencia doméstica, ¿vale? Hagamos una reflexión entonces de los temas de género respecto al tema de justicia. Los temas, al final del día, parecería que no es una cuestión de crear y tipificar feminicidios, y no es de crear más y más fiscalías especializadas o institutos estatales de las mujeres, institutos nacionales de las mujeres y cada vez más comisionadas, etcétera, etcétera. Es un tema cultural profundo. Y la cultura, gente, empieza por el lenguaje, ¿vale? Una reflexión respecto al lenguaje no inclusivo. Ojo, de nueva cuenta, creo que hay problemáticas que se van conjugando, ya si usas latín, longitud, ritualismo, si no sabes ni siquiera escribir consciente con S o con C y le metes el lenguaje incluyente, pues ya esto se vuelve, en definitiva, el peor de los mundos. Ahora bien, gente, paso a la tercera parte que se llama Hablando se entiende la gente, para proponer algunas salidas de este atolladero y sobre todo para hacer una reflexión en nuestros operadores de justicia, ¿no? Quizá de nueva cuenta eso, quizá la solución no la vamos a encontrar en una gran reforma. Lo que tenemos que generar es conciencia a partir de valores y habilidades. Es hasta burdo que con 5 años por transitar por la escuela de Derecho nos podamos morir tranquilamente con nuestro título de abogados. Que haya personas que no hayan abierto ni siquiera una actualización de las nuevas teorías del derecho. Por eso lo que decía hace rato Atienza en torno a la necesidad de que los penalistas estudien teoría del derecho me parece fantástico. Pero no solamente teoría del derecho, teoría de la justicia, ver cuáles son las nuevas, cómo nos enseñaron democracia y representación cuando vimos constitucional. ¿Quién carajo nos habló de populismo y cómo el populismo afecta a la democracia? ¿Quién carajo nos habló de constitucionalismo transformador cuando vimos el Burgoa, cuando vimos el Tena? Este tipo de reflexiones creo que como gremio nos debe llevar a generar un conocimiento muchísimo más profundo de estas cuestiones. 5 alternativas para combatir el abogañolo, para creer realmente que hablando se entiende la gente, ¿no? Lo primero, y parecerá una obviedad y es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica resulta difícil, la interdisciplina, gente. Creer, o sea, de verdad, ayer me tocó dar la clase del constituyente el 17 queretano, ¿no? Les hablé bien bonito de su estado y demás a mis alumnos. Y les mencionaba a personas que no están estudiando Derecho de la representación del constituyente, pues que fueron más o menos 222 hombres, ¿no? No pueblos indígenas, no mujeres, revolucionarios, algunos afines a Carranza, algunos a Obregón, de su mayoría del constituyente queretano, abogados. Claramente, esto influye en la formación de una constitución y de una cultura jurídica, pero parece que entre abogados nos entendemos bien y el gremio se vuelve hermético. Sinceramente creo que las clases de lingüística y las clases de ortografía no las tenemos que dar nosotros. Sinceramente, que vengan los lingüistas, existen, gente, nada más que estamos aislados en facultades, como si fuéramos burbujas.
Pero ¿qué nos tiene que decir alguien experto en lenguaje sobre cómo hablamos o que nos revise una sentencia? En ese sentido, soy partidario muchísimo de trabajar con sociólogos, con politólogos, con gente que estudie política criminal. La interdisciplina como idea suena muy bonito, pero sentarnos propiamente a entablar una conversación con gente que ni siquiera sabe lo que es una noción de norma, un concepto de norma, me parece bastante preocupante. ¿Cuántos profesores de nuestra carrera tenían formación jurídica y cuántos no? ¿Qué les aprendimos a unos o qué les aprendimos a otros? No hablo de nueva cuenta de caer en el extremo y abrir la puerta y que absolutamente todos hablen de todo. No. Si queremos tener un licenciado, una licenciada en Derecho y una cédula al respecto, tenemos que nueva cuenta volver al lenguaje. Esto me parece fantástico en el ámbito literario. Y ojo, gente, de nuestros grandes y afamados juristas, Kelsen escribió poemas. Kelsen sabía de poemas. Dworkin, el jurista más grande que ha habido en los años recientes. La analogía de Dworkin es el derecho como novela, el derecho en cadena, ¿no? Entender la literatura. ¿Por qué vale la pena que a nuestros estudiantes, a los futuros, recomendemos literatura, pero buena literatura? Porque los ayuda a generar imaginación y creatividad. Parecería que en la escuela de Derecho, al final, si solo estás leyendo sentencias, si solo estás leyendo códigos, si solo estás leyendo demandas, tarde que temprano te vas a mimetizar. Por eso, bienvenidas, otro tipo de lecturas que nos den otro panorama muchísimo más interdisciplinario, ¿no? El número 2 es fantástico, además me he metido en unos problemones bien bonitos cuando hablo de esto. Los métodos de lectura fácil. Híjole, es que de nueva cuenta en México no entendemos de puntos medios, caray. ¿Qué pasó con los métodos de lectura fácil que empezó por primera vez en Suprema Corte, si no recuerdo, ponencia de Gutiérrez Ortiz Mena? Para un caso del síndrome de Asperger, ¿no? Una sentencia complicadísima, autonomía, paternalismo, en fin, caso bien bonito. Lo que se hizo es que en Suprema Corte se hizo un formato de lectura fácil. Le explicamos la sentencia al involucrado, a la persona que tiene Asperger. Y eran 5 renglones, una cosa bonita, una cosa bien hecha, ¿vale? Buen antecedente para tratar de comunicar la sentencia con lenguaje fácil o con lenguaje accesible. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que después me pusieron panditas, arcoíris, me pusieron muñequitos en las sentencias para hacerlo más accesible y amigable a las personas que no entendieran la sentencia. Gente, eso no es lenguaje fácil, eso no es lenguaje accesible, esas son charlatanerías. Y hay que decirlas por su nombre y hay que criticarlos, aunque se nos vengan muchos de los progres encima. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de traducción. Ahora bien, si a mí les digo, échenme una sentencia de competencia económica o de derecho fiscal profundo, necesito una sentencia de lectura fácil, ¿vale? No voy a entender muchos términos. Lo que necesitamos aquí en particular es hacer un ejercicio de traducción y esto no le corresponde hacer otras personas más que a nosotros mismos. Hacer una reflexión de si realmente queremos tener un formato de una lectura que le pueda ser accesible a cualquier persona que la entienda, o por el otro lado necesitamos abogados que al final la interpreten y la comuniquen. Necesitamos modelos, necesitamos entender que hay cuestiones fáciles que pueden resumir muchísimas cosas. No sé, a muchos de nosotros nos tocó ver cuando las sentencias se escribían todas en mayúsculas, ¿no? O esto que las tesis de jurisprudencia se escribían al revés, los títulos, ¿no? Como si Yoda de Star Wars estuviera hablando, ¿no? Este tipo de cuestiones son tradiciones, gente, y las tradiciones no son más que hechos contingentes que se pueden cambiar y que pueden variar. Los métodos de lectura fácil es más que ponerle una caricatura o que decir querida niñita, una sentencia que se hizo muy famosa de una jueza. Esas expresiones del paternalismo y esas expresiones de querer solventar carencias en lo afectivo a través de lo institucional no me parece que corresponden a métodos de lectura fácil. Una cosa es la sentencia, el producto jurídico acabado de un razonamiento que va a terminar generando una determinación y consecuencias en actos y hechos jurídicos. Otra es la traducción para los involucrados de la misma. Eso, gente, más que levantarse el cuello y decir que somos de alguna corriente ideológica o que estamos propugnando por una mejor cultura jurídica, eso no es otra cosa que hacer más trabajo. Y el trabajo cuesta, y para el trabajo se necesitan recursos. Si queremos un mejor lenguaje de la justicia, gente, tristemente los derechos cuestan. Y esto no es una invención mía, desde hace muchos años Austin llamó la atención sobre el costo de los derechos. Los derechos cuestan. Si queremos mejores operadores jurídicos, necesariamente vamos a tener que tener más recursos para comunicar o para divulgar
muchas de las cuestiones que estamos haciendo a través de nuestro ejercicio, ¿no? 4, frente a la deficiencia gramática del abogañol, tenemos, pues eso, reglas de formas estandarizadas, ¿no? Parecería que muchas sentencias son distintas, algunas ni son numeradas, algunas utilizan cuadritos, algunas notas al pie. ¿Por qué no hacer tanto que usa nuestra Suprema Corte manuales para juzgar con perspectiva de género, manuales para juzgar a grupos en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera? Oye, ¿no vendría mal un manual de estilo y de forma, por lo menos para tener criterios uniformes o de longitud? Este tipo de cuestiones parecería que ponen muy nervioso a una parte del gremio, ¿no? Pero antes que uniformizar, creo que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los receptores de esas sentencias, ¿no? Es hasta para las discusiones que vemos televisadas muchas veces de Suprema Corte. Parecería que muchas de las reglas procesales al final del día transitan más bien en una dinámica totalmente azarosa, o que muchas veces en muchas de las discusiones ni siquiera nosotros como abogados podemos distinguir qué es lo que se está discutiendo. La necesidad de hablar de reglas de forma puede darnos alternativas para poner un poquito en cintura este desastre que hay con el lenguaje y de cómo comunicamos la justicia. Y por último, creo que algo que vale mucho la pena hablar, que es qué están haciendo en otras latitudes. El agua tibia y el hilo negro, gente, en el gremio ya se inventó. No vale la pena andar de creativos, no vale la pena andar de novedosos. Ya hay cosas muy bien hechas que se han hecho en otras latitudes. Pero parecería aquí que la cultura imperante resulta el formalismo. Parecería estar arraigados a una noción bastante arcaica del gremio que termina minando la pretensión de corrección y la pretensión de justicia que cada uno de nosotros buscamos con nuestras actividades. En ese sentido, hay cosas que se están haciendo bien en España, en Argentina hay una red por el lenguaje claro, en Chile ya hay una discusión sobre cuestiones propiamente de estructura de las sentencias, hay un diccionario de palabras jurídicas. Este tipo de cuestiones parecería que en México son chispazos. Es un juez por aquí, un abogado por allá, algún tiktoker por acá. Bueno, gente, hagámoslo desde la academia, hagámoslo desde las instituciones, creamos grupos plurales, creamos grupos de trabajo para de esa manera comunicar mejor el derecho a partir de otras experiencias. Gente, si estamos en plena globalización, que no podamos escribir un correo electrónico, que no podamos mandar un mensaje a gente interesada en destecnificar y este movimiento por la justicia abierta, por entender que al final un sistema de justicia, mientras no lo asuma la ciudadanía como tal, lejos propiamente de nociones más bien de miedo, de alejamiento, de distanciamiento, va a ser muy difícil que cambie. Y ojo, no digo que sea una estrategia solamente de lenguaje. Me queda claro que es una estrategia política pública, de reforma estructural normativa, de capacidades, de presupuesto, pero pongamos por lo menos arriba de la mesa el lenguaje. Porque parecería que al final del día los que nos estamos comunicando somos solamente nosotros mismos. Por eso viene bien que nos lean los otros, viene bien que hagamos ejercicios para ver si realmente nos pueden entender. Son cinco propuestas que hablo propiamente de la necesidad de combatir el abogañol. Y para terminar en tiempo y forma, y también tener unos minutitos de sobra para irnos a comer, entiendan eso, y mi conclusión sería eso: el lenguaje jurídico no se va a reformar por sí mismo, ¿vale? La propia complejidad del derecho es tan supeditada a que necesitemos especialistas. Yo no soy apocalíptico ni fatalista cuando creo que nos va a reemplazar un robot o el chat GPT va a hacer mejores escritos que cualquier persona. No, lo que tenemos es que integrar esas tecnologías, esas habilidades para poder manejarla. Ante un escenario nunca antes visto, gente, parecería que la profesión, las más antiguas, Quintiliano, Cicerón, el que quieran, parecería que hoy empiezan un poco a desmoronarse frente a las nuevas tecnologías y ante los grandes problemas de desigualdad estructural que atañen a todos los fenómenos culturales y sociales al día. Parecería que la perspectiva semántica, lingüística, tiene que ser retomada en las escuelas de derecho.
mientras el día de hoy sigamos creyendo que todo está bien en el gremio, que lo que se trata es de titularse rápido para poder salir al mercado, la verdad es que el verdadero impulso revolucionario para los problemas de nuestra cultura jurídica no consiste en emplear el derecho con fines político-democráticos, sino en democratizar el derecho, ¿vale? El derecho se debe democratizar, no se debe abrir, no se debe hacer populista, no, pero sí creo que lo hemos monopolizado hasta el extremo que al final del día parece que el lenguaje se trata de una cuestión enteramente de nosotros, para nosotros y por nosotros. En el momento en que la mayoría de las personas no son conscientes de que la lengua es en sí un derecho, ¿no? Lo ven como algo dado, los abogados debemos hacer todo lo posible para facilitarlo, garantizarlo, pues desde una óptica estrictamente normativa, el anclaje de estos reclamos se sostiene a través de múltiples reglas que se enmarcan por todo el ordenamiento jurídico. Termino diciendo esto: la defensa del derecho por medio del lenguaje es un deber que los juristas tienen para con la sociedad, nada más y nada menos. De eso, a fin de cuentas, es de lo que se trata la lucha contra el abogañol, de que las personas puedan hacer exigible su derecho a entender el derecho. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos al doctor Juan Jesús Garza Onofre por esta conferencia en el marco del Congreso Internacional Cosmos. En este momento recibe de manos del Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario el reconocimiento por su gran participación. Congreso Internacional Cosmos. Transparencia y eficacia en justicia penal.